Estás sintiendo Alderiques de Asturias Radio. Encontrámonos en Mieres del Camín, en el Barolaya, con Fran. Fran, muy buenas, gracias por atender Alderiques. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, ¿cómo andamos? Vamos a hablar de una cosa perinteresante que lleva un evento que organizáis en Mieres del Camín, que vas contanos, y el próximo sábado y en Tama por la mañana. Empezamos, ya la primera vez que se falla esto Mieres, sí. Nunca lo hicimos, en otros ayuntamientos ya lo estaban haciendo, entonces copiamos un poquitín la ideína. A todo el mundo nos gustó mucho, pero coméntate un poquitín cómo es la organización en sí que vamos a hacer, ¿eh? Sí. Por la mañana, sobre las 12, vamos a hacer el primer concurso de llagareros artesanos. O sea, llagareros artesanos son paisanos que fan sidra en casa, sí, aficionados al tema y que dan ellos mucho mismo y pues ellos mucho la idea, sobre todo, claro, que ya en la zona aquí que nunca se hizo. Entonces, bien gente de lo que es todo el caudal, sea Morcín, sea Felechosa, de la cuenca que caemos a Mieres. Tenemos en principio 22 paisanos que nos traen la sidra de ellos, sí, envuelta, tapadina, porque va a ser luego como un concurso, pero a ojos cerrados, claro. Sí. ¿Entiendes? Vamos a escanciarlo igual y hay un jurado. Entonces ese jurado va a dar unos premios también. Vamos a valorar ahí un poquitín. Hay una barrica para regalar, hay un escorchador, hay un lavavasos, cosines. Y importante, la gente que se quiera arrimar, pues entonces tenemos un vaso, que hicimos un vaso con el logo de los carteles, si viste algún por ahí, con el mismo logo. Vale, entonces compres el vaso ese por 3 euros y puedes probar toda la sidra de esos paisanos que hay allí. Vamos a poner unos mostraurucos, vale, y va un chaval detrás echando con la sidra. Entonces también vamos a dar un papelín a ese vaso para que haya un premio al jurado popular, al que vote la gente. La que más gustó. La que más le gustó. Perfecto. ¿Entiendes? Vale. Eso en la mañana. Y luego hacemos un descansín, para darle a la gente, sí, un poco de descanso y el jurado y tal. Y por la tarde aprovechamos ya que pusimos esa historia ahí montado, la primera degustación de sidra de DOP. También de los llagares, ya profesionales, por supuesto, pero de la gente que esos llagares tienen sidra en la zona. ¿Entiendes? Y ahí también pueden comprar un vaso, creo, ¿no? Ahí no, y es diferente, porque ahí hacemos unos vales preparados con los nombres de todos los llagares. En total vas a tener 10 llagares de DOP y más el de Panizales, que es el llagar de la zona. Tenía que estar, no podía faltar tampoco. Entonces vendes un estires con el nombre de todos los llagares que realmente tienes ahí para probar. Y damos un vaso. Para que en un vas bebe la morra, de alguna manera tienes que arreglarte. Claro. Arrímeste al mostrador que están nombrados todos los llagares y pruebes el culete que tú quieres. Das y así vale. Entonces hablamos que por 5 euros tienes 11 culetes para beber y el vaso es para casa, claro. Y todo, Fran, aquí en el parque. Sí, y todo aquí en el parque de Jovellanos. Sí. Aparte, estamos en los bares de la zona, estamos intentando vender unos papeletú que es como toda la vida se hizo, de bollo preñado, pero eso sí, con la cosa que me dé bollo y botella de vino, no. Damos un bollo y una botella de sidra. Sí. De sidra de OP. Hay que promocionar lo propio, ¿no? Este año, decidimos poner a Villacubera, que está ambienta por la zona y una cosa un poquitín toque diferente, pero miramos por lo nuestro, como decía en el cartelín, pusimos sobre el vaso, pues protegiendo lo nuestro. Claro, que eso es súper importante, pero aparte, porque todo esto, ¿cómo surge la idea de entamarlo por primera vez en esta zona del caudal? Empezamos, como se hacen muchas cosas, en los chigres charlando y tomando un culete. Entonces, este año hicieronse aquí una asociación de llagareros artesanos. La Vicente Ardura por ahí, que llega aquí bien nuestro y estamos todo el día por aquí culeteando. Entonces empezamos de una en otra, en tal sitio vais así, en tal sitio vais así. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Entonces, bailando los fines de semana de otros ayuntamientos, quedábamos este libre. Entonces, calentámonos un poquitín aquí, con José también, colaborador siempre, y Olga fue la que diseñó el dibujín ese del vaso. Sí, está muy guapo. Y está precioso, todo el mundo llama la atención mucho. Sí. Y la verdad que la gente está muy animada, a ver si nos viene buen tiempo por lo menos, y aparte, ya que estamos en Mieres, van los nenos a cantar un poquillín, los nenos de la Escuela de Música de aquí de Mieres, sí, los pequeñinos, sí. Un poco tonada, a su manera. Claro. Y un grupín también de batejedor con los panderetes y eso. Sí. ¿Y qué más te puedo contar? El grupo para Ollerón va a poner un mostrauruco también para vender un pincho, por si alguna apetoditas en medio y tal, un pinchín que te entre o tal, para poder degustar un poquillín también. Porque decíamos eso, que lo guapo ye que organízase por primera vez en toda esta zona de lo que ye el caudal, que quedaba un poco, un sitio también muy de sidra y que quedaba un poco dentro de lo que era, por todo el mundo conoce que si la de Sisión, que si lo de Gascona Nubió, que si de Avilés, y quedaba un poco el caudal, que hay una zona, también los de San Martín del Rey Aurelio, que decirte, mucha gente organizaba y qué guapo ye que de caudal se organizara, ¿no? La verdad que surgió así, ya te digo, un poco charrando, pero sí nos prestó cuando vimos por ahí por los llagares, claro, lleva para que no veíamos mucho tiempo.
Y sí nos recibieron muy bien en todos los llagares que fuimos y lo que dices tú, un poquitín sorprendidos, coño, que están los de Mieres aquí, que la cuenca de Mieres siempre fue muy sidrera también, hay que apoyarla y defenderla un poquitín, ¿no? Sí, que se acuerden de nosotros, que seguimos aquí. Sí, es muy guapo. Pues ¿qué acuerdas? Entonces el sábado entama todo a las 12 de la mañana, todo en el parque aquí del camino, sí. Y luego es el descanso y por la tarde la degustación. Sí. Y venderemos bollos todos los que podamos para comer un bollo con la botella sidrada. Pues para rematar, Fran, si quieres aprovechar los micrófonos de Alderiques de Asturias para animar a la gente a que se venga aquí a degustar la sidra, sobre todo préstame mucho lo de la mañana los paisanos y después por la tarde ya la DOP, los profesionales, que hay una sidra además que está desde el propio gobierno de Asturias, todo el tema de la cultura sidrera está potenciándose, porque hay que, digamos, dar valir al producto propio, ¿no? De eso se trata, ¿ves? Que la DOP cada vez la gente está apoyándola más y tirando de ello, y bueno, esta idea que se toca así. Por supuesto, invitamos a todos, que vengan todos los Asturias, todos los que quieran, a probarlo y a verlo, y que nos acompañe un poquitín el tiempo, que falta nos falla, eso sí. Pues muchas gracias, Fran, por atendernos. Gracias. A vosotros, cuando queráis. Gracias. Todos los contenidos na nuestra web alderiquesdasturias.com.